a ese webinar de presentación del estudio exploratorio sobre la participación de los actores de fe en la prevención, eliminación y perpetuación de la violencia contra los niños y las niñas. Les invitamos a presentarse a través del chat. Pueden escribir por el chat su nombre, la institución de pertenencia y el país desde donde están conectados, en donde trabajan. Y antes de comenzar, solo unos breves consejos, ¿verdad?, sobre cómo utilizar esa plataforma de Zoom, por si no están tan familiarizados con Zoom, para poder aprovechar al máximo este webinar. Si mueven su mouse en la pantalla de Zoom, en la parte de abajo, en la parte inferior de la pantalla, en negro, encontrarán las opciones de menú y ahí van a ver que van a poder chatear con todos los participantes, o también pueden seleccionar un participante en específico si es que quieren comunicar específicamente con un participante. Hacen clic en la burbujita ahí y pueden chatear. Siéntense libres de utilizar los botones que ven a la derecha para levantar la mano, o también para notificar si hay problemas de audio, si es que no escuchan bien durante la presentación. Si tienen preguntas, les invitamos a escribirlas en cualquier momento ahí en el chat. Trataremos de contestarlas o por chat o en la sesión final de este webinar, en la sesión que tendremos de preguntas y respuestas. Si tienen cualquier problema adicional, también pueden enviarnos un mensajito, pueden escribirlo por el chat durante el webinar y trataremos de resolverlos. Es un gusto poder tener ese webinar en español de presentación de ese estudio. Tuvimos otro webinar hace unas semanas para lanzar este estudio, para presentar el estudio. El webinar fue en inglés y ahora logramos también tener este espacio para los participantes, bueno, para las personas, ¿verdad?, de habla española. Tenemos conectadas aquí, tenemos a Stacy Nam, es la host de este webinar. Ella está conectada desde Kenia. Ella trabaja para la Joint Learning Initiative, la JLI. También está conectada Rebeca Rioscón. Muchos de ustedes la conocen. Ella es la directora de Arigato International, oficina de Nueva York, que es la oficina que lidera la iniciativa de oración y acción por la niñez de Arigato International, y también es una de las copresidentas del hub o del centro de aprendizaje, como lo llamamos en español, para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas de la Joint Learning Initiative. Y tenemos también a Carola Eiber. Ella es una de las investigadoras de ese estudio. Tenemos la suerte de poder contar con ella en el día de hoy, y ella la voy a presentar en un ratito, después de que Rebeca haga una breve introducción sobre la Joint Learning Initiative y en particular el Centro de Aprendizaje para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. Así que sin más, paso el micrófono a Rebeca para que nos haga una breve introducción sobre la Joint Learning Initiative y el Centro de Aprendizaje. Adelante, Rebeca. Bueno, muchas gracias Silvia y Stacy por convocarnos esta mañana. Buenos días a todos. Es un gusto poder compartir este estudio y todas las actividades del Joint Learning Initiative, que en español sería la Iniciativa de Aprendizaje sobre Fe y las Comunidades Locales. Es una organización establecida en varios lugares, porque participan
representantes de organizaciones basadas en fe en distintos países, así que nos reunimos en distintos lugares del mundo y se dedica a convocar a las organizaciones de fe y estudiar y desarrollar distintos estudios, mejor dicho, sobre temas de interés, todos relacionados con asuntos que trata, por ejemplo, en las Naciones Unidas, y se han establecido centros de aprendizaje como el que se dedicó a la violencia contra los niños y niñas. Existen también los centros de aprendizaje sobre la lucha contra la trata y la esclavitud moderna, después también sobre la violencia basada en género y sobre el tema muy importante de los refugiados en el día de hoy. Y como vemos, todos estos temas también afectan a la niñez y afectan a los derechos de la niñez. Y Arigato Internacional fue invitado a participar en este grupo y en esta organización. Se puede decir que es como una especie de plataforma, porque también participan académicos, representantes de agencias de Naciones Unidas, y actualmente cuentan con 40 y más miembros. Y en Arigato Internacional hemos colaborado con JLI en varias ocasiones y justamente colaboramos en el desarrollo de este estudio exploratorio que lo lanzamos. Algunos de ustedes estuvieron con nosotros en Panamá en 2017, en el foro de Arigato Internacional y de la GNDC en Panamá en 2017, en mayo de 2017. Pueden haber visto la presentación de este centro de aprendizaje sobre este tema tan importante. Y desde entonces hemos virtualmente nos hemos reunido con varios participantes y de esa forma participaron así personas en distintas partes del mundo, lo cual ayudó muchísimo a preparar un estudio bastante completo, considerando que la mayoría de la información que revisamos era en inglés, más que nada. Pero hubo una gran revisión de literatura por Carola Eber, que es una de las co-chairs o copresidentes de este grupo. Ella es profesora de Queen Margaret University en Escocia. También colaboramos con Robin Hagen, que es de World Vision International. Ella, imagínense que ella estaba también en Washington, en el estado de Washington, Estados Unidos. Así que por un lado teníamos a Carola en Escocia, por otro lado a Robin Hagen en el estado de Washington, Estados Unidos. Yo estaba en New York, y después a Nilam Fida, que es de Islamic Relief, otra organización internacional. Así que virtualmente nos reuníamos para consultar a distintos expertos, especialistas, y participaron, por supuesto, personas tales como el asesor principal de la oficina de Marta Santos Páez, que era entonces la representante del secretario general contra el tema de la violencia contra la niñez. Así que no sé si seguir hablando de este tema, porque es fascinante lo que se ha logrado en unos 18 meses, porque eso es lo que tardó en terminar el estudio. El estudio exploratorio fue lo primero que se presentó, y con el trabajo de las investigadoras, y ahí ven en la pantalla los objetivos del estudio. Y bueno, creo que a esta altura tal vez paso. Gracias, Sí, Rebeca. muchísimas Sí, gracias.
Excelente. Y para las personas que se acaban de sumar, bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Les pedimos que por favor se presenten en el chat. Es una forma de sentirnos más cerca, ¿verdad? A través de ese medio virtual. Gracias, Rebeca, por presentarnos la iniciativa conjunta, la JLI, la Joint Learning Initiative, y en particular el Centro de Aprendizaje sobre Violencia contra la Niñez. Es un gusto ahora poderles presentar a una de las investigadoras, de las dos investigadoras de ese estudio exploratorio, Carola Eibar. Ella, como mencionaba Rebeca, es docente titular en el Instituto de Salud y Desarrollo Global de la Universidad Queen Margaret en Edimburgo. Cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando en temas de protección de la infancia, en protección infantil, temas de salud mental y bienestar psicosocial en países de bajos y medianos ingresos, particularmente en estados, los así llamados estados frágiles y contextos afectados por conflicto. Ha llevado a cabo numerosas investigaciones, numerosas evaluaciones, muchas de las cuales sobre esta temática de estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. Y las investigaciones recientes que ella ha llevado a cabo se han centrado en el papel de los actores religiosos, en particular los actores de fe a nivel local, en la protección de los niños y las niñas, en particular a través de su influencia en el cambio de normas sociales a nivel comunitario. Ella nos va a guiar un poco va a presentarnos brevemente el estudio exploratorio. Ella va a hablar en inglés. Hicimos el esfuerzo de traducir la presentación, el PowerPoint aquí, las diapositivas las tienen en español, pero yo voy a tratar de hacer una traducción consecutiva, ¿verdad? Así que bueno, esperemos que funcione bien y cualquier cosa, si algo no está claro, por favor anótelo a través del chat y haremos todo lo posible para clarificar inquietudes o cualquier pregunta. Así que bienvenidos a todos y todas nuevamente y gracias, Carola. Adelante. Thank you very much, Sylvia. I am very pleased to be here, and I will start straight away with my presentation. Estoy muy contenta de poder estar aquí y comenzaré enseguida con la presentación. So you can see that I think Sylvia may have mentioned that we started the scoping study shortly after the launch of the hub in 2017. And we concluded it only a few months ago with the publication of 3 separate parts of the study. Comenzamos con el estudio hace 18 meses, poco después de su lanzamiento en el 2017, como mencionaba Rebeca, el lanzamiento en el foro, y lo terminamos hace poco con la publicación de los 3 informes que ven en la diapositiva. What you see on this slide now are the 3 different parts of the scoping study. They look very similar because they have the same photo on the front, but they are in fact the 3 different parts. So the first one is the literature review, the second are the case studies, and the third are the findings from the experts consultation. Entonces, lo que ven en la diapositiva son los 3 informes que forman parte del estudio exploratorio. Parecen el mismo documento, pero son 3 documentos diferentes. El primero es la revisión de la literatura. El segundo es la parte sobre los estudios de caso. Y el tercero son los hallazgos de las consultas con los expertos que se entrevistaron. Son los 3 componentes o las 3 partes del estudio exploratorio que estamos presentando. So I want to tell you a little bit about the methodology of how we did the scoping study. Les voy a comentar un poquito sobre la metodología que utilizamos para llevar a cabo el estudio.
So we started with the evidence and the literature review because, as I think Rebecca and Sylvia have explained, one of the things we wanted to establish was to see how much evidence actually exists for the contributions that faith communities are making to ending violence against children. So we decided to start with the published literature. Entonces, comenzamos con la revisión de la literatura y de la evidencia, porque como mencionaban Silvia y Rebeca, una de las cosas que queríamos hacer a través de este estudio era identificar o mirar cuánta evidencia existe, cuánta documentación existe sobre la contribución de los actores de fe en la prevención, eliminación o perpetuación de la violencia contra los niños y las niñas. Por eso es que empezamos con la revisión de la literatura existente. And we found a very uneven field out there. So we found approximately, we identified 375 different abstracts or documents, but approximately 60% of those come from what we call gray literature. That means it is not published, academically published or peer-reviewed literature, and 40% was academic literature. Entonces, identificamos 375 documentos o abstracts, pero lo interesante es que aproximadamente el 60% de esos 375 tienen que ver con literatura, la que se llama literatura gris, es decir, que no está publicada a nivel académico. Es literatura gris, el 60% de esos 375 documentos identificados. So what we found was that there was actually a lot of evidence that activity was happening, but there was much less documentation and systematic evaluation of the type of work that was going on. Entonces identificamos que hay muchas actividades que se llevan a cabo, pero hay muy poca documentación sobre esas actividades y muy poca también evaluación sistemática de esas acciones que se llevan a cabo. I will come back to that point a little bit later, but just to say that of those documents, we reviewed and included in the literature review 172 documents. Entonces regresaré sobre este punto dentro de un ratito, pero solo para mencionarles que de esos 375 documentos identificados, incluimos en la revisión de la literatura y bibliográfica 172 documentos que fueron los que revisamos. Because of the gaps we identified, we knew that we have to elicit some case studies from HUB members in those areas where there was very little documentation available. So we asked HUB members to submit case studies to the HUB. Entonces, a causa de esos vacíos que identificamos en cuanto a la literatura existente, vimos la necesidad de identificar algunos estudios de caso y lo hicimos en principio a través de los miembros del HUB, del Centro de Aprendizaje. Entonces, identificar estudios de caso a través de una convocatoria a los miembros del centro de aprendizaje. Of the ones that were submitted, we selected 6 to try to fill some of the gaps, both in terms of geographical location, but also in terms of religions. So we tried we could see that actually a lot of the literature is dominated by Christian and Islamic faith activities and submissions and researchers. So we tried to elicit case studies also from other regions, from other faiths and regions. Entonces, de los estudios de casos que recibimos, seleccionamos 6 para tratar de rellenar esas brechas identificadas, sobre todo porque en la literatura que revisamos, la mayor parte de la literatura es literatura del ámbito cristiano o musulmano, y por esto a través de los estudios de caso queríamos rellenar ese vacío de tanto a nivel geográfico como a nivel religioso.
And the final component was an expert consultation study, which was conducted by Dr. Selina Palm, who is at the Center for Research for Religion and Development at the University of Stellenbosch. And she conducted 14 key informant interviews over Skype with 14 experts from 13 different countries. Entonces, la última parte del estudio es la consulta con los expertos, que fue llevada, esa consulta fue llevada a cabo a través de entrevistas por Skype, que las llevó a cabo la doctora Selina Palm de la Universidad Stellenbosch. Ella llevó a cabo entrevistas a 14 personas expertas de 13 países diferentes. And we pulled all of this information together. So we published the 3 different parts of the scoping studies, but we also then condensed some of the key findings into 2 briefs, which we launched on the 4th of September. So that's right. Entonces, publicamos los 3 informes separados, pero también trabajamos en 2 documentos resumen que lanzamos el 4 de septiembre. That's the next slide, Sylvia, I think. There we go. Those 2 briefs were launched on the 4th of September. And the topic of the first brief, the title is A Mixed Blessing, the Roles of Faith Communities in Ending Violence Against Children. And in this brief, we looked both at the positive contributions of faith communities as well as some of the negatives in that. Entonces, los 2 documentos fueron lanzados el 4 de septiembre, como pueden ver de la diapositiva. El documento 1 se titula Una bendición mixta, roles de las comunidades de fe para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. Y en ese documento subrayamos tanto las contribuciones positivas como las contribuciones negativas de los actores de fe. The second brief focuses on mechanisms of faith. So this is really looking at what is unique and different about engaging people through faith to think about ways of ending violence against children. Entonces, el segundo documento se titula ¿Por qué la fe? Involucrando mecanismos de fe para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas, y hace énfasis en los mecanismos de fe. O sea, qué es realmente único de la fe en eso de poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. And one of the reasons why we have those briefs is because each of the documents, the literature review is over 40 pages and the expert consultation is also 40 pages. And we know that people don't have the time to read all of those. The briefs each are between 6 and 7 pages, and we hope that they will be more accessible and user-friendly to people in general. Entonces, una de las razones por las que decidimos hacer esos 2 resúmenes o documentos, briefs, es porque los informes, cada uno tiene aproximadamente unas 40 páginas, los 3 informes, incluyendo la consulta con personas expertas, y entonces pensábamos que era muy largo y que no todo el mundo iba a poder leer documentos tan extensos. Es por esta razón que elaboramos esos documentos cortos, que cada uno tiene aproximadamente 6 o 7 páginas, y esperamos que los puedan leer. So now I want to move towards brief 1 and give you a very short summary of some of the key findings that that came out of brief 1. Vamos a pasar entonces al primer brief, el primer documento, y voy a presentar los principales hallazgos que surgieron en ese estudio, en ese documento. So what we found, both in the literature review, case studies, and the expert consultation, was that there is a very strong and convincing evidence of many positive contributions that faith communities are making in this area, with parents, in congregations, and in communities. Entonces, lo que encontramos en la revisión de la literatura, estudios de caso y entrevistas con personas expertas es que hay evidencia sobre las contribuciones positivas de los actores de fe en poner fin a la violencia contra los niños y las niñas, tanto por parte de la violencia que se da por parte de los padres, en las familias, en las congregaciones y en las comunidades. We found that most faith communities have a long-standing tradition of providing care
for those who are vulnerable, those who are affected by various types of adversity, and those who are marginalized. And this comes out very strongly in the way that children are cared for and supported through direct initiatives. Entonces, encontramos que la mayor parte de las tradiciones de fe cuentan por mandato con digamos, una acción social y un servicio práctico para los niños y las niñas. Esto, de alguna forma, es una contribución positiva, única de los actores de fe para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. So the contributions were on the continuum from the direct care and interventions, for instance, with survivors of violence, right across to the more prevention end of the continuum, where faith communities are involved in advocacy, mobilization, and education. Entonces, lo que vimos es que las contribuciones de los actores de fe para poner fin a la violencia contra la niñez se dan a lo largo de todo el continuum, ¿no? de la protección de los niños y las niñas, desde, digamos, la atención directa, por ejemplo, a las víctimas o sobrevivientes de abusos y violencia, hasta, por ejemplo, la incidencia política o la movilización social, ¿no? Entonces, en todos los aspectos de lo que se llama el continuum de child protection. What we found, what faith communities are very good at is the informal aspects and the informal roles where, for instance, structures and systems have failed children and their parents and their families. Lo que encontramos es que las comunidades de fe desempeñan roles muy importantes, roles informales importantes, para superar la brecha entre un niño y el sistema formal de protección de la infancia. And also in relation to building resilience in children. So faith communities are a constant presence in childhood. If the child and the families are part of the congregation, this is an ongoing support that is provided, unlike, for instance, social work interventions, which are often very partial, very time-specific, and do not have that continuity. Entonces, otro rol importante tiene que ver con la construcción de la resiliencia en los niños y las niñas durante muchos años. Es decir, que los actores de fe garantizan una presencia regular en la infancia para muchos niños y niñas. Y eso es algo que, por ejemplo, no pasa con otros actores que trabajan con niños y niñas de manera como más puntual, por ejemplo, los social workers, ¿no? Entonces, eso es algo muy específico y muy único de los actores de fe, esa presencia regular en la infancia que contribuye a la construcción de la resiliencia. Another unique aspect is the fact that faith communities actually engage with perpetrators and not only with the victims. Whereas in most formal systems, engagement with perpetrators is usually of a punitive kind. Whereas with faith communities, they engage with perpetrators to try and change them, transform them from a faith perspective. Entonces, otro aspecto o rol único es el rol que los actores de fe tienen con también los perpetradores de la violencia contra los niños y las niñas, en lo que respecta en particular al acompañamiento, la responsabilidad, a la transformación de los perpetradores. Y eso es algo que el sistema formal de protección no hace, no tiene este contacto con los perpetradores de violencia en ese sentido, sino que tiene un contacto desde un aspecto, un enfoque más punitivo, ¿no? Con los perpetradores de la violencia. If we move to the next slide, Sylvia, then we can see here a diagrammatic depiction of the different levels and layers of how faith communities are contributing to ending violence.
En el diagrama podemos ver los distintos niveles en que las comunidades de fe contribuyen a poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. So for instance, at the level of the child, this direct counseling, the kind of faith support that is given to children and child victims, often the most vulnerable children who have nowhere else to turn, is a very strong feature of this. Entonces, por ejemplo, en el nivel del niño, de la niña, ese apoyo directo que proveen las comunidades de fe a los niños y las niñas, especialmente los más vulnerables, ¿no? Es realmente único en ese sentido. But we also have to be a little bit critical here, because sometimes faith communities tend to have a very vertical, silo-type approaches to assisting children in need. Entonces tenemos que también ser críticos aquí, porque a veces las comunidades de fe tienden a tener un enfoque un poco vertical. Repeat it again. Isolated, a silo effect. Y aislado, ¿no? Trabajando en silos, ¿no? Con el niño o la niña. Yeah, and that often results in something that we call the rescue and rehabilitation approach, where faith communities or faith actors may rush in to save a child from a terrible situation without considering and analyzing all the different social and family and community related aspects of this. Entonces, esto resulta a veces en lo que llamamos un enfoque únicamente, digamos, de emergencia o de rehabilitación que tienen las comunidades de fe. Es decir, que enseguida tienen este enfoque para salvar, entre comillas, ¿no? Al niño y la niña, sin tomar en cuenta todos los aspectos que giran alrededor del niño y la niña, ¿no? Entonces, un enfoque en ese sentido de emergencia, podríamos decir. For an example of that comes from Kenya, for instance, where some of the churches were actually encouraging young married girls, so they were adolescent girls who had been married off, to leave their husbands, and they took them away to a shelter. But as soon as they could, the girls would run back to their husbands and to their communities. Entonces, un ejemplo que tenemos en ese sentido es de Kenia, donde algunas iglesias trabajaban con adolescentes para que habían sido adolescentes esposas, ¿no? Para que dejaran sus maridos, sus esposos, pero en ese sentido las adolescentes enseguida luego regresaban donde sus esposos, ¿no? Entonces, una respuesta así muy rápida y de emergencia, sin tomar en cuenta todas las causales y todos los aspectos implicados. But coming back to the diagram, looking at the family level, that is probably the level at which most of the work in ending violence takes place in faith communities. El nivel de la familia es el nivel en que la mayor parte es donde más se da trabajo desde las comunidades de fe para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. And a lot of this is prevention work. So this is talking to parents about children's needs, about how to relate to children, about how to establish more positive communication, how to avoid corporal punishment, and many different aspects like that. La mayor parte de ese tipo de trabajo es un trabajo de prevención, por ejemplo, con los padres, sobre cómo relacionarse de manera positiva con los niños, cómo establecer relaciones positivas, cómo prevenir el castigo físico y humillante hacia los niños y las niñas. At the community level, we find that religious leaders often have a very important moral authority and the trust and respect and influence at the community level. So they are listened to, and this is where they have the possibility to have a very positive influence on how children are treated within the communities.
Entonces, a nivel comunitario es donde encontramos que los líderes de fe a menudo cuentan con una gran influencia, ¿no? En las comunidades, cuentan con mucho respeto por parte de las comunidades, se les escucha y es por eso que pueden jugar roles fundamentales, ¿no? En poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. Yeah, at the institutional level, we often talk about the triage role that religious leaders can play, because they are often the first responders, where they recognize and provide support and counseling to child victims of violence. Entonces, en el nivel institucional, ahí encontramos lo que llamamos un rol de triaje que pueden jugar los actores de fe, al ser los primeros normalmente en responder a casos de violencia contra los niños y las niñas. Entonces, en tener este rol de primera respuesta a las víctimas de violencia. So there are links between different components of the child protection system. For instance, the police authorities, the social work, and other various kinds of resources within the system. Y entonces, en ese sentido, sirven de puente con el sistema formal de protección y los distintos actores que forman parte del sistema formal de protección de los niños y las niñas. At the national and international level, that I'm sure you are aware that there have been very many positive initiatives, including the Kyoto Declaration in 2006 and the Panama Declaration 2017, that have really tried to pull together different interfaith initiatives at an advocacy level to try and address some of these issues. A nivel nacional e internacional, creo que la mayoría de ustedes están al tanto de las muchas iniciativas que existen y que tuvieron lugar, por ejemplo, la Declaración de Kioto en el año 2006 o la Declaración de Panamá en el año 2017. Son iniciativas interreligiosas que buscan sumar esfuerzos para hacer incidencia a nivel nacional e internacional. So if we move to the next slide, you will see that we have tried there to explain what makes faith actors different from the other secular child protection actors. Entonces, en esta diapositiva que sigue, aquí tratamos de explicar qué es lo que hace diferente a los actores de fe, qué es lo que los hace únicos a los actores de fe con respecto, por ejemplo, a otros actores seculares. If we start in the blue circle on the outside, we look there at what we call access capital, and that is that faith leaders act as gatekeepers to local communities. Si empezamos por el círculo azul, ahí es lo que llamamos el capital de acceso, es decir, los líderes religiosos son los principales, lo que llamamos los guardianes de las comunidades a nivel local. So we find, for instance, that many of the large child protection organizations will use this access capital, so they want to get to the communities via the faith leaders. But this is not always done necessarily in order to engage with the faith leaders on their own terms, nor is this necessarily in a faith-sensitive manner, but it is more to get access to communities. Entonces, en ese sentido, las grandes organizaciones a menudo aprovechan este capital de acceso de los líderes religiosos lo usan, lo aprovechan para abrir la puerta de la comunidad, para entrar en la comunidad. Y no tanto para, digamos, tener este contacto con el aspecto más único y específico de la fe. And it's a little bit similar with the green circle, which is about the social capital, the influence that faith actors have, and the funding, the resources, the buildings, the people, the motivation. And it can happen that secular actors try to use the social access in a kind of instrumentalizing way, without engaging really with the faith or spiritual aspects of this group.
De manera similar, el círculo verde tiene que ver con el capital social, es decir, los actores religiosos aportan influencia social, aportan organizaciones, financiación, recursos económicos, incluyendo edificios, recursos humanos, ¿no? A esa tarea de terminar con la violencia contra los niños y las niñas. Sin embargo, lo hacen de una forma, están de alguna forma instrumentalizando, ¿no? Los líderes religiosos. Esto implica que no tienen en cuenta su explícita dimensión espiritual. But the yellow circle in the middle, that is really the unique aspect of this, which is about spiritual capital. So this is where we are talking about what we call the mechanisms of faith. This is prayer, sermons, sacred texts, religious rituals that really transform beliefs and practices about children and how we should treat them. That is very unique to this particular group of people. Pero, digamos, aquí en el círculo amarillo, ahí es su contribución única desde su capital espiritual. Es decir, las tradiciones religiosas recurren de manera única a los recursos y a la autoridad de la fe a través de la oración, los sermones, los textos sagrados y los rituales religiosos para transformar las creencias y las prácticas que sustentan el maltrato infantil, ¿no? Reafirmando los imperativos religiosos para la protección y la prevención. That brings me on to my next slide, which is about the second brief that we developed. But before we go there, I want to talk also about the negative aspects. So one of the key findings from our study was that there was perpetration of violence against children that is happening both within religious communities, religious institutions, being perpetrated by religious leaders and by other faith actors in many different ways. We found that, for instance, there was a lot of literature on sexual abuse in religious institutions that happened, but we also found that there was justification of physical violence and corporal punishment of children. I'll stop there. Ok, eso me lleva a la siguiente diapositiva, pero antes de eso quisiera hablarles un poquito de algunos hallazgos que encontramos sobre los aspectos negativos de las comunidades de fe en términos de la perpetuación de la violencia contra los niños y las niñas. Y encontramos bastante literatura sobre, por ejemplo, la violencia, la perpetuación de la violencia dentro de las propias instituciones religiosas por parte de actores religiosos de distintas formas. Hay mucha literatura, por ejemplo, sobre el abuso de los niños y las niñas dentro de las instituciones religiosas, pero también sobre la justificación de la violencia contra los niños y las niñas desde un ámbito religioso. And this justification of violence against children includes also things like, for instance, early marriages of children, as well as what we call faith-related child abuse. That means that these are faith practices which have or result in a form of child abuse. For instance, demon possession and exorcism-related practices, witchcraft, and so on. Entonces, y esa justificación de la violencia contra los niños y las niñas incluye cosas como, por ejemplo, el matrimonio infantil temprano o los abusos y la violencia relacionada con la fe, como, por ejemplo, la que tiene que ver con la brujería o... sí, digamos, la que está directamente relacionada con la fe. And what we found was that not only is this happening, this violence happening, but sometimes it is ignored when the violence is reported by children and by their parents. Sometimes the victims are silenced, and sometimes the abuse is also covered up at all levels.
Entonces, y eso no es que encontramos que eso pasa, pero además de simplemente pasar, es que muchas veces es ignorado, incluyendo cuando es denunciado por parte de las víctimas. También encontramos a veces que el abuso queda, digamos, oculto o silenciado por parte de las mismas comunidades de fe. And there are many different reasons for this. One is a lack of awareness, so a lack of knowledge and awareness that these practices actually constitute a form of violence. Another is the fact that sometimes people want to protect their own faith communities and not expose some of the practices within them. Entonces, hay muchas razones por esto. Una tiene que ver con la falta de reconocimiento de que estas constituyen, esas formas, constituyen formas de violencia contra los niños y las niñas. En otros casos, es porque se quiere proteger a las mismas instituciones religiosas. And another reason is just the lack of skills and abilities and resources to know how to address and change these practices. Y otra razón es simplemente la falta de recursos y conocimientos sobre cómo poder cambiar esas prácticas y transformar esas prácticas. But one of the things that the brief number 2 does is really look at how some of the faith beliefs are interpreted to result in a justification and sometimes an advocacy of violence. So corporal punishment amongst Christian or some Christian groups or interpretations is one of those examples where this happens, where people believe that it is the correct thing to do to beat your child because they believe this is what their sacred text tells them to do. Entonces, el documento número 2 también profundiza sobre cómo algunas formas de violencia son interpretadas por las comunidades de fe y justificadas por las mismas comunidades de fe. Por ejemplo, eso pasa con el castigo físico y humillante, el castigo corporal, que tiene una base o una justificación, cuando esa tiene una justificación en los textos sagrados, en los textos religiosos, un fundamento o base espiritual en los textos religiosos. Yeah. And what we talk about is the need to reinterpret and challenge those religious beliefs and practices that contribute to violence against children. Entonces hablamos de la necesidad de desafiar y reinterpretar esas creencias y prácticas religiosas que contribuyen a la violencia contra los niños y las niñas. And that requires that faith leaders must really explicitly engage with those harmful beliefs and to be able to look at what underlies them. One of the reasons we think this persists is because children are often devalued. They are given a lesser social status in comparison to adults. Entonces, para que esto pueda pasar, ese de desafiar y reinterpretar las creencias y prácticas religiosas, es necesario realmente que las comunidades de fe se comprometan con esa necesidad de reinterpretar las creencias y las prácticas religiosas. A veces tiene que ver también con cómo se consideran o cómo se consideran los niños y las niñas de una forma distinta a las personas adultas, ¿no? No en el mismo nivel, diríamos. Mm-hmm. So there's some sort of hierarchy. And often this hierarchy may have a male adult at the head of it or a female adult, and right at the bottom of the hierarchy is the child. So the child does not have the same social and legal rights and status as adults.
Entonces existe una jerarquía en donde el niño o la niña es al final, ¿no? O abajo en esta relación jerárquica y por ende no cuenta con el mismo estatus social ni legal. Mm-hmm. So in this brief, we are really calling for faith leaders to break what we call the culture of silence and secrecy on the practices of child abuse and maltreatment in religious institutions themselves and in families, and to look at how to connect also with the existing child protection system in order to be able to start addressing the underlying issues here. Entonces, en este brief estamos realmente llamando o abogando porque los líderes de fe rompan esa cultura de silencio y confidencialidad sobre las prácticas ocultas de abuso y maltrato infantil dentro de las instituciones religiosas y las familias y conecten con y trabajen con los sistemas de protección de la niñez a todos los niveles para abordar esa violencia contra los niños y las niñas. Sorry, and this brings me to my last slide, I think, which in which we are looking at some of the critical issues and challenges in this area. Eso me lleva a mi última diapositiva, en donde voy a presentarles algunos elementos críticos o desafíos que encontramos. And one of those is that actually, when we look at the nature of violence against children, we find that there's a lot of intersections or there's a lot of overlap between different types of vulnerabilities and marginalization. Entonces, uno de los elementos es que tiene que ver con la naturaleza interrelacionada de la violencia contra los niños y las niñas, y las vulnerabilidades múltiples e intersectoriales que existen. Which means that it is often very challenging to be able to address the different types of violence that children experience. So we know, for instance, that children who are spending a lot of time on the street or are living on the street are also more prone to physical and sexual violence, as well as hunger and poverty, and many other different forms of adversity. Entonces, eso conlleva un gran desafío porque, por ejemplo, los niños que viven en la calle están más expuestos a otros tipos de vulnerabilidades, incluyendo la pobreza o incluyendo otras formas de violencia, como el abuso sexual, entre otros. But we also find that there are some forms of violence against children that we are not currently speaking a lot about. So we tend to speak, for instance, about violence against children as an adult towards child violence, and not so much about the violence that is perpetrated between children from one child to another. Eso, pero también encontramos que existen formas ocultas de violencia. Hablamos siempre de la violencia contra los niños, entendiendo la violencia que pasa, digamos, de la persona adulta al niño o la niña, y no hablamos mucho de la violencia entre pares, ¿no? Entre los mismos niños y niñas. We also found there was very little evidence or documentation on adolescents who identify as LGBT. Only 2 studies actually talked about this, and the fact that homelessness was very much increased amongst adolescents in this particular group, but little faith congregation engagement with this vulnerability. Encontramos muy poca documentación sobre los y las adolescentes LGBT. En realidad solo encontramos 2 estudios directamente relacionados con esa población. Online and digital violence is also an area where faith communities often feel out of their depth, and they don't quite know how to engage with those. Otra forma de violencia que es desconocida o que los actores de fe no saben bien cómo abordar es la violencia en el ámbito digital o la violencia que se da en línea. Mm-hmm. And finally, what we call faith-related child abuse, which is sometimes very controversial and very difficult to address. And I have previously given some examples of that already.
Y finalmente el abuso infantil vinculado a la fe, que es un tema bastante controversial. He dado algunos ejemplos hace poco sobre esto, lo que tiene que ver con la brujería, etc. Finally, I just wanted to talk about some of the gaps in our knowledge that we will hope to address through some more targeted research projects. And that will be, Finalmente, quiero presentarles algunos vacíos en la documentación y en el conocimiento, en la investigación, que esperamos poder rellenar a través de investigaciones futuras. One of those is the real need for rigorous documentation of initiatives that people are doing across multiple faiths. We know they are happening, but we don't have enough robust and rigorous evidence and evaluation of those and publication of this. Entonces, una área es que necesitamos documentación rigurosa sobre las iniciativas que llevan a cabo distintas comunidades de fe para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. The second one is how faith leaders engage with formal child protection systems. We find that sometimes faith leaders operate entirely outside the formal child protection system. They have their own informal systems. And one of the reasons is sometimes that when they do try to engage, that actually a lot of the formal actors are not very inclusive or faith sensitive, and this interaction becomes difficult. Entonces, otra área es el rol de los líderes de fe en los sistemas de protección de la niñez. Encontramos que muchas veces los líderes de fe operan fuera de los sistemas formales de protección de la niñez y tienen sus propios sistemas informales. Y cuando tratan de colaborar con los sistemas formales de protección de la niñez, a veces los actores que forman parte del sistema formal de protección no tienen esa sensibilidad respecto a la fe y por ende es difícil para ellos relacionarse con los actores de fe. And so this means that what we're looking for is mutually respectful engagement and an exchange of expertise and skills between faith and other child protection actors. And we need to know better how to do this. So we need to look at where this has worked very well and try to see what lessons we can learn from that. Y por tanto necesitamos un compromiso mutuo y respetuoso y un intercambio de experiencia entre los actores de los sistemas de protección infantil religiosos y no religiosos. Necesitamos más información sobre cómo poder hacerlo, necesitamos conocer las buenas prácticas y las lecciones aprendidas. And that was my final point. And I think I have a slide there about limitations, but I think maybe we can just leave that one. Esta era mi última diapositiva. Tengo una diapositiva sobre los límites, pero creo que la podemos saltar. Ok. Bueno, muchas gracias, Carola, por esa presentación. Ustedes van a tener disponible la presentación PowerPoint, la vamos a poner en la web en cuanto finalicemos este webinar. También van a tener acceso a los dos documentos. Les invitamos a leerlos para conocer en mayor detalle toda la información del estudio exploratorio sobre la contribución de las comunidades de fe en la eliminación, prevención y a veces perpetuación de la violencia contra los niños y las niñas. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna pregunta específica. Disculpen por la traducción que hicimos así de forma consecutiva. No soy evidentemente una profesional del área no soy intérprete profesional, pero bueno, tratamos de hacer el mayor esfuerzo y sí queríamos tener la oportunidad de conversar directamente con Carola, siendo ella una de las dos investigadoras del estudio, y en particular en esta sesión de pregunta y respuesta es bueno contar con ella
para contestar inquietudes o cualquier pregunta que puedan tener. No sé si tienen aquí, si tienen alguna pregunta, veamos, la pueden poner en el chat. Hay algunos comentarios, por ejemplo, Jean-Paul Ortiz desde El Salvador nos recuerda que el problema es que los sistemas formales imponen muchas normas y burocracia y los actores de fe, por esta razón, dicen no seguir con el diálogo, ya que ellos tienen la atención de los niños y las niñas en acción y no pueden esperar tanto o no pueden esperar un permiso para hacerlo. Eso es algo que hemos escuchado mucho en los países. ¿Qué más? Carmen Julia, desde República Dominicana, nos dice que felicitaciones por este valioso aporte. Me gustaría leer el estudio porque no pude estar desde el inicio y ya se tuvo que retirar. Stacy está poniendo en el chat los links para que puedan descargar los dos documentos informativos, el 1 y el 2. Y repito, esos documentos resumen los hallazgos que encontramos en el estudio exploratorio completo. Y el estudio exploratorio está disponible en inglés, también en línea. Ok, vamos a ver. Entonces hay una mano levantada. Jean-Paul Ortiz, adelante. Hola Silvia y colegas, buenos días. Nos parece muy interesante como organización de World Vision y también como parte de la Alianza por la Protección de la Niñez aquí en El Salvador. Este estudio que nos han presentado precisamente es algo, platicando aquí con unos colegas, algo que ya sabíamos, ¿no? O sea, todos tenemos claros los aportes del rol de la fe, la espiritualidad en la prevención de violencia, pero qué bueno que ahora tenemos una evidencia para poder trabajar, para poder incidir, para poder acercarnos a otros socios y con documentos en mano, es decir, con investigación en mano, poder mencionar la importancia de vincular a los actores de fe en estos espacios de prevención de violencia para generar articulaciones más robustas y lógicamente mejor impacto en las comunidades, en la vida de las niñas y los niños para la prevención de esta violencia. Me alegra mucho contar con esta información, precisamente lo vuelvo y lo menciono, son muy valiosos los aportes, será muy bien atesorado, ¿verdad?, para poder hacer este trabajo de incidencia con otras organizaciones. Muchas gracias, colegas. Gracias, Jean-Paul. ¿Alguien más? Pueden levantar la mano o pueden poner en el chat. Azucena López nos dice, felicidades por este producto, es muy valioso para nuestro trabajo. Entiendo que ese estudio va más allá. ¿En qué parte se escuchan las voces de las víctimas? Es decir, niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia que han estado integrados en comunidades de fe. ¿Cómo se ven ellos y ellas en relación con las comunidades de fe desde su situación de víctimas? So maybe, Carola, you want to answer this question. It's a question that has to do directly with the voices of the victims and children particularly. Would you like to share something about that? Whether we included those in the study or not? Yes. How can we listen to the exact? This is a really important question. In our review, we found that in the literature, both Gray and published, that actually there was a very minute part that actually gave any kind of time and space to hearing what children have to say about their own situations. And this is very disturbing for us, because interestingly, when we look at, we don't want to, kind of divide secular and religious literature, but when we look at the child protection literature, a lot of it, the studies looking at children's voices on their experiences of violence, actually have a lot of evidence there that is almost devoid of any faith aspects. So, we have very large UNICEF studies. We have a very large study that I think was done with 12,000 children by every child. And there is no reference about the role of faith community, faith as a resource, as a support. There were no questions asked to the children. So actually, there's very little evidence.
Gracias, Carola. Entonces, resumiendo su respuesta, esa es una pregunta muy importante. Gracias, Susana, por preguntar. Efectivamente, es una inquietud muy, muy importante. Carola nos dice que en la revisión que hicieron de la literatura, encontraron muy poco espacio, muy poca información sobre que, digamos, recogía o recopilaba las mismas voces de los niños y las niñas sobre esa temática. Y eso es muy triste porque si miramos a otro tipo de literatura, digamos, más desde el ámbito secular, por ejemplo, los informes de UNICEF o el informe realizado por Every Child, que con la participación de más de 12,000 niños y niñas. Ahí se recogen las voces de los niños y las niñas, pero ni siquiera se mencionan las comunidades de fe y los roles de los actores religiosos en la prevención y eliminación de la violencia contra los niños y las niñas. Entonces, en ese sentido, es un vacío grande y de hecho, y eso lo agrego yo, no fue Carola quien lo dijo, pero efectivamente una de los vacíos encontrados tiene que ver justo con el tema de participación infantil como mecanismo para desafiar y combatir la violencia contra los niños y las niñas. Eso es un gran vacío y está muy relacionado con qué tanto estamos escuchando como actores de fe y comunidades de fe las voces de los niños y las niñas y qué tanto las tenemos sistematizadas y recopiladas en información que podamos utilizar en nuestro trabajo. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Una más. Adelante, Azucena. La puedes hacer si quieres, puedes tomar el micrófono y hacerla a través del micrófono. Hola. Hola, adelante. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Sí, bueno, escuché que en realidad ya hemos recorrido algún camino con las comunidades de fe, pero hay algunas cosas que podría ser que percibimos y a lo mejor no muy claramente. Por una parte, sí podría ser que los sistemas formales de repente son muy burocráticos y por esa razón algunos líderes de fe prefieren no involucrarse con el sistema formal. Sin embargo, muy en el fondo, ¿hasta dónde los mismos dogmas de fe podrían estar limitando a los líderes involucrarse en sistemas de protección formal? ¿Cómo las mismas creencias podría ser una limitante y más que un temor a romper toda esa burocracia y también las implicaciones de confrontar los sistemas que a veces no son tan equitativos y tan justos que digamos? ¿Cómo podría ser que las mismas creencias y dogmas dentro de las iglesias podrían ser limitantes? Por ejemplo, el hecho de ver los sistemas de protección como parte de estructuras políticas, parte de estructuras que no pertenecen al ámbito religioso y que la iglesia como tal no se involucra con instituciones así porque no son parte de ese ámbito eclesial, pero también que no tiene que ver con la iglesia en realidad. Uh-huh. Muy buen comentario, Carola. I don't know if you got that, but she is mentioning it has to do with the difficulty in engaging with the formal child protection system. So she's saying, of course, the formal child protection system is very bureaucratic in a way. So some faith leaders might not want to engage with the formal child protection system for this reason.
reason. However, it might also be that it is the faith beliefs that constitute a limit to engage with the formal child protection system. She, as an example, she says, for example, if we view the formal child protection system as part of the political structure, then a faith community or a church should not engage with such a structure because it's, something that is not. It's distant from the faith community. So she's just trying to put forward some other possibilities around why this difficulty exists of engaging with the formal child protection system. I mean, I completely agree. And, where I do most of my work, which is sub-Saharan Africa, the problems with the formal child protection system are very profound. They include corruption. So even if you try to engage, you try to report child abuse, the police may be accepting bribes and nothing happens. So it's extremely frustrating and unproductive. So do you want to translate that and then I'll continue a little bit? Sí, entonces ella dice que está completamente de acuerdo en el contexto donde ella trabaja, por ejemplo, que es el África subsahariana. Ella dice las mismas instituciones que conforman el sistema de protección tienen el gran problema de la corrupción. Entonces eso de por sí constituye un límite muy grande, inclusive cuando se quiere denunciar un caso o reportar un caso de abuso, maltrato o de violencia hacia los niños y la niña. But, and this is a big but, I think that as people of faith, we run a risk if we try to operate entirely outside of the formal child protection system. And this is why I have such a strong interest in looking how we can engage across the formal and informal divide in a mutually respectful way. So we have to try from both sides to start building bridges. It is not only us has to go to the formal child protection system. It is also the formal actors who have to start engaging with us in a respectful manner. Entonces ella dice, sin embargo, como personas de fe, corremos un gran riesgo al operar completamente fuera del sistema formal de protección infantil. Y entonces mi interés como investigadora es explorar cómo podemos involucrarnos de una forma, con el sistema de protección infantil, de una forma respetuosa mutuamente, es decir, construir puentes desde ambos lados. No somos solamente los actores de fe o las comunidades de fe que tenemos que acercarnos al sistema de protección informal, sino que también tiene que ser del otro lado, ¿no? Esa construcción de confianza y de respeto mutuo. But it's not easy. I know this for sure. This is not easy and there are no easy solutions there. Exacto, no hay soluciones fáciles, no es sencillo, así que efectivamente es un gran reto. Lisbeth dice, felicitaciones y gracias por el espacio, es un constante reto la participación de la niñez, es muy necesario saber cómo ellos se sienten, piensan sobre las comunidades de fe y su protección. So Lisbeth again mentioning and stressing the importance of child participation, importance to understand how they feel, what they feel and what they think. Jean Paul says, sí, Azucena, ya sabemos que existe esa carga ideológica en las iglesias, sumando a eso los sistemas no ayudan mucho, ya que quieren tratar a las iglesias como otros socios por desconocimiento de cómo acercarse a ellos, o sea, que pasen ambas vías. Exactly, so it's both sides, from the child protection side and from the faith community side that we need to engage. And Claudia Rodríguez dice, acá en Chile las instituciones de gobierno han vulnerado los derechos de nuestros pequeños y pequeñas. Las iglesias están despertando la importancia de la niñez y adolescencia. So from Chile, stressing and highlighting the role of the churches in highlighting the importance of children and youth and adolescents.
¿Alguna otra pregunta para aprovechar la presencia de Carola? Aprovechemos pues, si hay alguna pregunta o curiosidad sobre el estudio o algo que quisieran saber. Si no, tal vez en el interés también, bueno, por tiempo, sugiero que miremos los próximos pasos. Stacy, can you go to the next step slide? Entonces, aquí Claudia pone, estamos ayudando a las familias, ¿cómo podemos enviar información a la investigadora? So, Stacy, maybe you want to answer this, or even Rebecca as one of the presidents of the hub. No sé, Rebecca, ¿quieres contestar eso? She's asking, how can we send information to the researchers? Bueno, pienso que sería muy importante recibir este tipo de información que generalmente no recibimos para toda la investigación que se está desarrollando actualmente. Así que yo digo que tal vez contigo, Silvia, podríamos organizarnos para recibir esta información y se la podemos después pasar a nuestros colegas. De acuerdo. Y también ustedes, si entran a la página de la Joint Learning Initiative, Stacy, if you can put in the chat box the website of the JLI and the EVAC Hub, ahí pueden inscribirse y pueden también enviar información sobre el tema de actores religiosos o comunidades de fe y violencia contra la niñez. Stacy acaba de poner en el chat la página web. Si entran, hay una página ahí para registrarse, para poder contribuir a este centro de aprendizaje para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas de la JLI, esa iniciativa conjunta de aprendizaje sobre actores y comunidades de fe. Entonces, siguientes pasos, vamos a tener un proceso, queremos como seguir profundizando sobre lo que hemos encontrado en el estudio exploratorio. Así que estamos pensando llevar a cabo un proceso de profundización y aprendizaje que va a durar 18 meses. Y aquí ven algunos posibles temas sobre los que podríamos o nos gustaría o proponemos profundizar. Incluso queremos llevar a cabo otros seminarios o otros webinars profundizando sobre algunas de las temáticas de los hallazgos que encontramos a través del estudio. Y aquí en la diapositiva ven algunas de las temáticas. Nos gustaría saber si aquí acaba de aparecer en la pantalla una encuesta. Les pedimos que por favor vayan, voten o pongan sus preferencias sobre las posibles temáticas para futuros webinars. Les interesa, por ejemplo, el tema de cómo las comunidades de fe están abordando los factores impulsores de la violencia contra los niños, por ejemplo, profundizar tal vez sobre el tema de violencia basada en género, o profundizar más sobre el capital espiritual y cómo se puede aprovechar más el capital espiritual para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas, o sobre actores de fe y cómo esos involucran de manera significativa a los niños y las niñas, es decir, ese tema de participación de la niñez que surgió en varias de sus preguntas, o sobre algunas de las formas ocultas o ignoradas de violencia contra la niñez, sea por ejemplo, la violencia que se da en el espacio digital, en el ámbito digital o en línea, u otras formas de violencia, o iniciativas interreligiosas para la protección de la niñez, o tal vez actores de fe como esos primeros actores que responden a la violencia contra la niñez a través de apoyo psicosocial, a través de la identificación o el derivar casos de violencia al sistema de protección formal. O, por ejemplo, eso de las instituciones de fe y sus enfoques de protección institucional, las políticas de protección de la niñez dentro de las comunidades de fe, diríamos.
Por favor, voten y eso nos da una idea de sus preferencias y sus intereses. Hicimos esa misma encuesta cuando tuvimos el webinar en inglés. Eka, ¿quieres darnos un saludo final? No, simplemente quiero agradecerles a todos y sugiero organizar otro webinar en un futuro próximo para presentar el estudio que Arigato está por lanzar en un mes, el 20 de noviembre, en la ocasión de la adopción de la Convención de los Derechos del Niño, y hemos desarrollado junto con UNICEF un estudio multirreligioso sobre los derechos del niño, sobre la Convención de los Derechos del Niño desde el punto de vista de 7 religiones principales del mundo. Así que creo este también es un estudio que les puede servir y bueno, espero que participen en ese webinar, que seguramente lo vamos a hacer en algún momento a fines de noviembre. Y agradezco a todos los miembros de la GNRC que participaron hoy y gracias por incluirme hoy, Silvia. Un excelente trabajo me parece que hiciste hoy. Gracias.